Bajo una lluvia torrencial que parecía anunciar lo que estaba por venir, llegué al salón de eventos. Las gotas se estrellaban contra mi rostro como pequeñas traiciones mientras sostenía firmemente el regalo que había elegido con tanto amor para el matrimonio de mi única hija Esperanza. Era un juego de vajilla de talavera poblana que había pertenecido a mi abuela Guadalupe, piezas que había guardado durante 40 años esperando el momento perfecto para entregarlas. Mi vestido azul, escogido con tanta ilusión para ver a mi niña convertirse en esposa, estaba completamente empapado, y mis cabellos grises se pegaban a mi frente mientras trataba de proteger la caja del regalo bajo mi rebozo. Fue justo al cruzar la puerta del salón de fiestas cuando escuché una frase tan cruel y despiadada que me hizo temblar hasta los huesos. Algo que jamás imaginé oír en toda mi vida. Y mi única reacción fue hacer algo impensable, algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Durante meses, Esperanza me había mantenido involucrada en cada detalle de los preparativos. Me consultaba sobre las flores para el altar, el sabor del pastel, los colores de la decoración, la música para la ceremonia. O al menos eso creía yo. Pensaba que mi opinión importaba, que mi experiencia como mujer casada durante 35 años tenía valor para ella. Qué equivocada estaba. En las últimas semanas había notado algo extraño en su comportamiento. Contestaba mis llamadas con prisa, evitaba mi mirada cuando conversábamos, se mostraba nerviosa cada vez que mencionaba algún detalle de la boda. Yo atribuí este cambio al nerviosismo natural de una novia próxima a casarse. Como madre que soy, entendía que el estrés prematrimonial puede hacer que las muchachas actúen de manera extraña. Nunca imaginé que había algo mucho más doloroso detrás de esa actitud. Me detuve bajo el toldo de la entrada del salón, sacudiendo la lluvia de mi rebozo mojado, cuando escuché la voz de mi hija que venía del salón principal. Las palabras que llegaron a mis oídos me destrozaron el alma de una manera que jamás olvidaré. ¡Ay, qué bueno que la vieja no se apareció! Yo estaba muerta del miedo de que viniera después de que le dije que mejor no viniera. La risa que siguió a esas palabras me atravesó el corazón como un rayo helado. Era Esperanza, mi Esperanza, hablando de mí como si fuera una carga pesada en su vida más importante. La voz de Consuelo, su mejor amiga desde la secundaria, le respondió con complicidad. «Ay, amiga, fuiste muy lista al desanimarla para que no viniera. Imagínate qué pena sería tener que aguantar a tu mamá dando su opinión de todo en tu propia boda». Sentí como si me hubieran quitado el aire de los pulmones. Durante 68 años de vida, jamás había experimentado un dolor tan profundo y tan cruel. La hija que crié sola después de que su padre Jesús murió hace 12 años. La niña que arrullé en mis brazos cuando tenía fiebre, que consolé en cada decepción amorosa, que apoyé en cada decisión importante, estaba celebrando mi ausencia en el día más significativo de su existencia. Me quedé inmóvil bajo la lluvia, invisible para los invitados que corrían hacia el interior del salón para protegerse del aguacero. Las palabras continuaban llegando hasta mí como golpes certeros. Miguel, el novio, comentó con una risita. «Tu mamá siempre ha sido muy intensa, ¿verdad? Qué bueno que la convenciste de que mejor no viniera». Esperanza volvió a reír. «Intensa es una manera bonita de decir pegajosa. Siempre ha querido controlar todo en mi vida. Hoy es mi día. Por fin puedo hacer las cosas a mi manera sin tenerla encima». Cada palabra era una revelación dolorosa sobre cómo mi propia hija realmente me percibía. Yo, que pensé estar siendo una madre presente y cariñosa, era vista como controladora y fastidiosa. Yo, que sacrifiqué mis propios sueños para asegurarme de que ella tuviera todas las oportunidades que yo nunca tuve, era considerada un estorbo en su felicidad. La lluvia seguía cayendo implacable, pero mis lágrimas eran más calientes que cualquier tormenta. Permanecí ahí parada, empapándome, escuchando cómo mi hija y sus invitados celebraban mi ausencia. «¿Es que ya vieron cómo se viste mi mamá?», continuó Esperanza. «Siempre con esos vestidos tan anticuados y esos rebozos que huelen a naftalina. Me daba mucha pena que la gente la viera y pensara que así somos nosotros». Consuelo agregó. «Además, ya sabes cómo son las señoras grandes. Siempre quieren ser el centro de atención, siempre tienen algo que criticar.
Tu boda no es el lugar para aguantar dramas de suegra. Miguel, que yo había recibido en mi casa durante 2 años, como si fuera mi propio hijo, que había comido en mi mesa cientos de veces, que había escuchado pacientemente mis historias sobre esperanza cuando era pequeña, asintió con complicidad. Mi mamá siempre dice que las suegras son como el chile piquín, poco pero que molesta mucho. Mejor mantenerlas lejos de las celebraciones importantes. Todos rieron a carcajadas. Todos rieron de mí. La mujer que había trabajado doble turno en la fábrica textil durante 15 años para pagarle la universidad a Esperanza. La mujer que vendió sus aretes de oro, regalo de bodas de su propia madre, para comprarle la computadora que necesitaba para sus estudios. La mujer que se levantaba a las 4 de la madrugada para prepararle desayunos especiales cuando tenía exámenes importantes. La mujer que había ahorrado centavo por centavo durante años para poder contribuir económicamente a esta misma boda que ahora celebraba mi ausencia. Lentamente me di vuelta y caminé de regreso hacia mi auto, dejando el regalo empapado en el suelo de la entrada. La vajilla de talavera de mi abuela, que había guardado con tanto amor durante décadas, se quedó ahí abandonada bajo la lluvia, como yo misma había sido abandonada por mi propia sangre. Pero mientras manejaba de regreso a casa con las manos temblorosas en el volante y las lágrimas nublándome la vista, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Una frialdad nueva, una determinación que no había sentido jamás, empezó a crecer en mi pecho. Lo que ellos no sabían era que María Guadalupe Hernández Morales no era la viejita indefensa que creían conocer. Llegué a mi casa completamente empapada, pero extrañamente serena. Mi pequeña casa de adobe en la colonia Doctores, que había comprado con el seguro de vida de mi esposo Jesús, nunca me había parecido tan acogedora y segura como esa noche. Me quité el vestido azul marino que había escogido con tanta ilusión y me puse mi bata de casa más cómoda. Después preparé una taza de té de manzanilla con miel, como me había enseñado mi madre cuando era niña, y me senté en mi mecedora de mimbre a procesar lo que acababa de vivir. Durante toda mi vida había definido mi valor como persona a través de mi capacidad de cuidar a otros. Primero como hija obediente, luego como esposa dedicada y finalmente como madre sacrificada. Jesús siempre me decía que yo era el corazón de nuestra familia, la que mantenía unido todo con mi amor incondicional. Cuando él partió de un infarto masivo hace 12 años, prometí en su tumba que cuidaría de Esperanza hasta mi último aliento. Pensé que estaba cumpliendo esa promesa de la mejor manera posible, pero esta noche había descubierto una verdad brutal. Mi amor incondicional había sido interpretado como debilidad. Mi dedicación había sido vista como intromisión. Mi presencia había sido sentida como una carga. El teléfono sonó 3 veces durante la noche. Era Esperanza. No contesté. Por primera vez en mi vida como madre, simplemente no contesté las llamadas de mi hija. En el contestador automático que Esperanza me había regalado el año pasado para mantenerme comunicada con el mundo moderno, se acumularon sus mensajes. Primero sonaba preocupada. «Mamá, ¿por qué no viniste a la boda? Estoy preocupada, llámame». Luego molesta. «Mamá, ya es muy tarde y no has contestado. Esto no es normal en ti. Llámame ya». Finalmente irritada. «Mamá, estás siendo muy dramática. Es mi noche de bodas y me tienes preocupada. Llámame mañana cuando se te haya pasado el berrinche». ¿Berrinche? ¿Había llamado berrinche a mi dolor por descubrir que mi propia hija había conspirado para humillarme públicamente? Me levanté de la mecedora y fui a mi recámara. En el ropero, detrás de mis vestidos dominicales, tenía una caja de zapatos donde guardaba mis documentos más importantes. La abrí cuidadosamente y revisé cada papel: escrituras de la casa, pólizas de seguro, certificados de inversión, cuentas bancarias, todo lo que Jesús había dejado cuidadosamente organizado para mí antes de morir. Esperanza no tenía idea de lo que contenía esta caja. Ella siempre había asumido que yo vivía únicamente de mi pensión como trabajadora textil, una cantidad modesta que apenas cubría gastos básicos. Lo que ella no sabía era que Jesús había sido un hombre mucho más previsor de lo que aparentaba. Durante 25 años de matrimonio, había invertido silenciosamente en pequeñas propiedades y cuentas de ahorro, siempre pensando en nuestro futuro y en el futuro de nuestra hija.
Cuando murió, me dejó un patrimonio considerable que yo había administrado discretamente, sin ostentación, sin presumir, porque así me había educado mi madre. El dinero bien habido no necesita ser presumido. Conté los documentos. 3 casitas pequeñas en renta en la colonia Santa María. Una cuenta de ahorros con intereses que había crecido considerablemente en 12 años. 2 terrenos en Xochimilco que Jesús compró pensando en construir una casa de campo para nuestra vejez, y varias pólizas de seguro que vencían en diferentes fechas. En total, un patrimonio que permitiría a cualquier persona vivir cómodamente, sin trabajar por el resto de su vida. Durante años, mantuve esta información privada porque no quería que Esperanza se sintiera obligada a cuidarme por interés económico. Quería que nuestra relación fuera genuina, basada en amor verdadero, no en expectativas de herencia. Qué irónica resultó esta decisión. Al mantener mi situación económica en secreto, había permitido que mi hija me viera como una carga económica además de emocional. Pero ahora las cosas iban a cambiar. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad mental que no había experimentado en años. Mientras desayunaba tranquilamente mis huevos rancheros con tortillas hechas a mano, tomé la primera decisión real de mi nueva vida. Iba a buscar al licenciado Fernando Ramírez, el abogado que había manejado los asuntos legales de Jesús. Era un hombre íntegro, de cabello plateado y experiencia real, que conocía perfectamente la situación económica que mi esposo me había dejado. Primero llamé para hacer una cita. Señora María Guadalupe, qué gusto escucharla. ¿Cómo está usted? ¿Necesita algún trámite especial? Su voz sonaba genuinamente contenta de tener noticias mías. Era la primera persona en meses que parecía alegrarse de hablar conmigo. Licenciado Ramírez, necesito hacer algunos cambios importantes en mi testamento. ¿Podría recibirme esta tarde? Hubo una pausa. Por supuesto, señora. ¿Todo está bien? Todo está perfectamente bien, licenciado. Por primera vez en mucho tiempo, todo está muy claro. Llegué a su oficina vestida con mi mejor traje sastre, el azul marino con botones dorados que había comprado para la graduación universitaria de Esperanza hace 6 años. Me había peinado en el salón de belleza de doña Carmen y llevaba puestos los aretes de perlas que Jesús me regaló en nuestro 20º aniversario. Quería verme como la mujer respetable y decidida que realmente era, no como la viejita vulnerable que mi familia creía que era. El licenciado Ramírez me recibió en su oficina con la cortesía de siempre, pero noté curiosidad en sus ojos. Señora María Guadalupe, me da mucho gusto verla también. ¿En qué puedo ayudarla? Me acomodé en la silla frente a su escritorio y respiré profundamente. Licenciado, quiero crear una fundación. Sus cejas se alzaron ligeramente. ¿Qué tipo de fundación? Para madres mayores que han sido abandonadas o humilladas por sus hijos. Quiero que mi patrimonio sea usado para ayudar a mujeres que han pasado por experiencias similares a la mía. Le conté todo. La boda, las palabras crueles, la humillación pública, el regalo abandonado bajo la lluvia. El licenciado Ramírez escuchó en silencio, ocasionalmente negando con la cabeza en señal de desaprobación. Cuando terminé mi relato, él se quitó los anteojos y los limpió lentamente. Señora María Guadalupe, lamento mucho que haya pasado por esa experiencia. Ninguna madre merece ser tratada así, especialmente una mujer como usted, que se ha sacrificado tanto por su familia. Pasamos 3 horas revisando documentos y estructurando los cambios legales. Cada firma era un paso hacia mi libertad emocional. La Fundación Madres Dignas recibiría 70% de mi patrimonio inmediatamente y el 30% restante después de mi muerte. Esperanza heredaría únicamente la casa donde yo vivía y solo después de que yo ya no estuviera presente en este mundo. Todo lo demás sería dedicado a ayudar a mujeres en mi situación. ¿Está completamente segura de esta decisión, señora María Guadalupe?, me preguntó el licenciado antes de proceder con los últimos documentos. Licenciado, durante 68 años he tomado decisiones basándome en lo que otros necesitaban o querían. Esta es la primera vez en mi vida que tomo una decisión basándome únicamente en lo que yo considero correcto y justo. Nunca he estado más segura de nada. Cuando salí de la oficina del abogado esa tarde, llevaba en mi bolsa una carta certificada dirigida a Esperanza. En esta carta,
Explicaba calmamente que había decidido dedicar mi herencia a una causa que consideraba más meritoria que sostener la ingratitud. No habría gritos, acusaciones o drama. Solo una comunicación clara y definitiva sobre mis nuevas prioridades de vida. También llevaba algo más. Una copia del acta constitutiva de la Fundación Madres Dignas, que sería publicada en el periódico local la próxima semana. Quería que toda la colonia supiera exactamente qué tipo de hija había criado y qué tipo de madre había decidido ser a partir de ahora. Esa noche, doña Rosa, mi vecina de 30 años, apareció en mi puerta con un plato de tamales oaxaqueños recién hechos. María Guadalupe, ¿cómo estuvo la boda de Esperanza? Quiero saber todos los detalles. Su entusiasmo me recordó cuánto había esperado este momento. Durante meses había presumido con todas las vecinas sobre la boda de mi hija. Había mostrado fotos del vestido. Había contado sobre los preparativos. ¿Cómo explicar ahora que no había detalles que contar porque descubrí que mi propia hija me había desanimado para no asistir a su boda? Inventé una excusa sobre no haberme sentido bien, pero doña Rosa me conoce demasiado bien. Hemos sido vecinas desde que Esperanza era una niña pequeña. Ha visto cómo crié a mi hija sola, cómo trabajé dobles turnos, cómo me sacrifiqué por darle todo lo que necesitaba. María Guadalupe, algo pasó. Tienes una cara muy rara. Su preocupación genuina me quebró nuevamente. Le conté todo, desde la lluvia hasta las palabras crueles que escuché en la puerta del salón. Doña Rosa se puso furiosa. ¡Qué ingratitud! Después de todo lo que has hecho por esa muchacha. Pero su enojo, aunque reconfortante, no sanaba el dolor que sentía. ¿Y ahora qué vas a hacer?, me preguntó. Ya hice lo que tenía que hacer, Rosa. Tomé decisiones que debía haber tomado hace años. Le mostré los documentos de la fundación. Sus ojos se abrieron como platos. María Guadalupe, ¿tú tenías todo este dinero? Jesús fue muy previsor. Siempre quiso asegurar mi futuro. ¿Y Esperanza sabe? Esperanza lo va a saber muy pronto. Mañana recibe una carta certificada con toda la información. Doña Rosa silbó suavemente. ¡Ay, María Guadalupe! Esto va a ser un escándalo en toda la colonia. Pues que sea escándalo, Rosa. Ya estoy cansada de vivir mi vida tratando de evitar escándalos. A veces los escándalos son necesarios para que la verdad salga a la luz. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No me desperté preocupándome por si Esperanza había llegado bien a su casa después de la fiesta. No me pregunté si había comido suficiente o si necesitaba algo. No planifiqué qué cocinar para llevarle el fin de semana. Por primera vez en años, mi mente estuvo completamente en paz, enfocada únicamente en mi propio bienestar. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, caminé hasta la oficina de correos para enviar personalmente la carta certificada. Doña Esperanza Hernández de Jiménez la recibiría antes del mediodía. Después regresé a casa. Preparé mi desayuno favorito, huevos divorciados con salsa roja y salsa verde, exactamente como me gustaban a mí, no como le gustaban a ella, y me senté en mi patio trasero a regar mis plantas de hierbabuena y cilantro. Mientras regaba mis plantas, reflexioné sobre todos los años que había pasado justificando las acciones de mi hija, disculpando su distanciamiento gradual, interpretando su frialdad como independencia natural de una mujer joven. Había normalizado su falta de interés en mi vida, su manera de cambiar de tema cuando yo contaba mis historias, su impaciencia cuando necesitaba ayuda con algo. Pero la humillación de la boda había sido la gota que derramó el vaso. Ya no había manera de justificar o racionalizar lo que había escuchado. Las palabras habían salido de su boca con tanta naturalidad, con tanta complicidad, que era obvio que no había sido la primera vez que hablaba así de mí. Probablemente llevaba años quejándose de su madre pegajosa, con sus amigos, con su novio, con cualquiera que quisiera escuchar. El teléfono comenzó a sonar a las 11:30 de la mañana. No contesté. Siguió sonando cada 10 minutos durante las siguientes 2 horas. No contesté. A las 2 de la tarde, escuché el motor de un carro estacionándose frente a mi casa con mucha prisa. Después, escuché pasos apresurados en mi entrada de grava, seguidos de golpes desesperados en mi puerta. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ábreme! ¡Necesito hablar contigo!». Era Esperanza. Su voz sonaba entre pánico y rabia.
Había recibido la carta. Terminé de regar mis plantas con calma, me lavé las manos cuidadosamente, me alisé el cabello frente al espejo del recibidor y finalmente fui a abrir la puerta. Mi hija estaba parada en mi entrada, todavía vestida con la ropa del día anterior, con ojeras profundas y el maquillaje corrido. En sus manos temblaba la carta certificada que acababa de abrir. Sus ojos estaban rojos, pero no sabía si era por haber llorado o por la rabia que veía claramente en su expresión. «Mamá, ¿qué es esto? No puedes estar hablando en serio». La miré directamente a los ojos por primera vez en años, sin sentir la necesidad automática de tranquilizarla o proteger sus sentimientos. «Estoy completamente seria, Esperanza. Tomé una decisión muy reflexionada sobre cómo usar mi patrimonio». «Pero mamá, esto es ridículo. No puedes donar todo nuestro dinero a extraños». «Nuestro dinero». Interesante elección de palabras para alguien que nunca había mostrado el menor interés en mis finanzas. «No es nuestro dinero, Esperanza. Es mi dinero. El dinero que tu padre me dejó a mí y que yo he administrado sola durante 12 años». Se quedó sin palabras por un momento, procesando la realidad de que su madre había tenido autonomía financiera todo este tiempo sin que ella lo supiera. «Pero mamá, ¿por qué? ¿Qué hice mal?» Y ahí estaba la pregunta que había estado esperando. La invité a pasar a la sala. Le ofrecí agua de Jamaica fresca. Nos sentamos como dos extrañas educadas, manteniendo distancia física y emocional. El aire entre nosotras estaba espeso con años de malentendidos y resentimientos no expresados. «Esperanza», comencé con voz tranquila. «Ayer escuché una conversación muy reveladora». Su cara se puso pálida inmediatamente. «¿Qué conversación?» «La conversación donde dijiste que estabas aliviada de que la vieja no hubiera aparecido a tu boda. La conversación donde me llamaste pegajosa y dijiste que finalmente podías hacer las cosas a tu manera sin tenerme encima». El silencio que siguió duró varios minutos eternos. Esperanza intentó negar, después minimizar, después explicar que estaba nerviosa y no hablaba en serio. «Mamá, tú sabes que yo no quise decir eso. Estaba estresada. La gente dice tonterías cuando está nerviosa». «Esperanza, durante 68 años de vida, he aprendido que las personas muestran quién realmente son cuando piensan que nadie las está escuchando. Tú mostraste muy claramente cómo te sientes realmente conmigo». Le expliqué calmadamente que la Fundación Madres Dignas ya estaba siendo estructurada, que 70% de mi patrimonio sería donado inmediatamente y el resto después de mi muerte. Ella heredaría únicamente la casa donde yo vivía, y solamente después de que yo ya no estuviera aquí. Sus intentos de convencerme se volvieron cada vez más desesperados. Me prometió visitas semanales, llamadas diarias, inclusión en todas las decisiones familiares importantes. Era como si estuviera leyendo de una lista de obligaciones de hija obediente que había preparado en el camino hacia mi casa. «Mamá, puedo cambiar. Podemos arreglar esto. Solo dame una oportunidad». «Esperanza, cuando tenías 10 años y te dio neumonía, yo dormí en una silla junto a tu cama durante 5 días. Cuando lloraste por tu primer novio que te rompió el corazón, cancelé mis turnos extras en la fábrica para quedarme contigo. Cuando necesitaste dinero para la universidad, vendí mis aretes de oro sin pestañear. En ningún momento se me ocurrió que esos gestos fueran dramáticos o pegajosos. Eran gestos de amor incondicional». Mi voz se mantuvo serena durante toda esta conversación, lo cual pareció perturbar a Esperanza más que cualquier grito habría hecho. Cuando se levantó para irse, intentó una vez más. «Mamá, por favor, podemos hablar de esto cuando estés más calmada». Caminé con ella hasta la puerta y le dije: «Esperanza, nunca he estado más calmada en mi vida. Por primera vez en años sé exactamente quién soy y qué quiero hacer con mi tiempo restante en este mundo. Pero mamá, yo soy tu única familia». Me detuve en el umbral y la miré directamente a los ojos. «No, Esperanza. La familia no humilla. La familia no conspira para lastimar. La familia no celebra ausencias. Tú querías que yo desapareciera de tu vida importante. Entonces eso fue exactamente lo que hice». La vi alejarse en su carro mientras permanecía parada en mi entrada, sintiéndome más libre de lo que me había sentido en décadas. Por primera vez en mi vida adulta, María Guadalupe Hernández Morales era dueña completa de su propio destino, y esa sensación era más dulce que cualquier reconciliación forzada
podría haber sido. Después de que Esperanza se marchó de mi casa con la carta certificada en las manos y la cara descompuesta por la sorpresa, me quedé parada en el umbral de mi puerta durante varios minutos, respirando el aire fresco de la tarde y sintiendo una extraña mezcla de alivio y melancolía. Por primera vez en décadas, había tomado una decisión completamente por mí misma, sin consultar a nadie, sin buscar aprobación, sin preocuparme por herir sentimientos ajenos. Era una sensación tan nueva que casi me asustaba. Cerré la puerta lentamente y caminé hacia mi sala, donde me senté en el sillón que había sido de Jesús, el de terciopelo verde que él había escogido cuando compramos nuestros primeros muebles como pareja joven. Desde ahí podía ver las fotografías familiares que decoraban la repisa de la chimenea. Esperanza en su primera comunión, su graduación de secundaria, su titulación universitaria. En todas esas fotos yo aparecía sonriendo orgullosa a su lado, con la expresión radiante de una madre que había logrado sacar adelante a su hija contra viento y marea. ¿En qué momento exacto esa niña sonriente se había convertido en la mujer que celebraba mi ausencia? Permití que las memorias fluyeran libremente, sin tratar de contenerlas o racionalizarlas como había hecho durante años. Recordé vívidamente cuando Esperanza tenía 8 años y se quebró la muñeca izquierda cayéndose de la bicicleta nueva que le había comprado con mis ahorros de 6 meses. Pasé 4 noches sin dormir en el hospital público, durmiendo en una silla de plástico incómoda al lado de su cama, sosteniéndole la mano cuando lloraba de dolor, cantándole las canciones de cuna que mi propia madre me había cantado a mí. Los doctores me decían que podía irme a casa a descansar, que ella estaba estable, pero yo no me movía de ahí. ¿Cómo iba a dejar sola a mi niña cuando me necesitaba? Recordé cuando tuvo su primera desilusión amorosa a los 17 años. Ese muchacho, Carlos, la había dejado por otra compañera de la preparatoria después de 6 meses de noviazgo. Esperanza llegó a casa llorando desconsoladamente. Se encerró en su cuarto y no quiso comer durante 2 días. Yo cancelé mis turnos extras en la fábrica textil, turnos que necesitaba desesperadamente para pagar su colegiatura, y me quedé con ella, acariciándole el cabello, llevándole sus comidas favoritas, escuchando durante horas sus lamentos sobre lo injusto que era el amor. Le aseguré que encontraría a alguien que la amara como se merecía, que Carlos no era digno de sus lágrimas. En todos esos momentos, yo era su heroína, la persona en quien confiaba completamente, su refugio seguro contra las crueldades del mundo. Recordé también los sacrificios económicos que hice sin que ella siquiera se enterara. Cuando tenía 15 años y quería ir al viaje de estudios a Guadalajara con su clase, yo vendí mi anillo de compromiso, una sortija sencilla pero llena de significado sentimental, para reunir el dinero. Le dije que había ahorrado trabajando horas extras. Cuando necesitó una computadora para sus proyectos universitarios, vendí la cadena de oro que había heredado de mi abuela. Cuando quiso estudiar inglés en una academia privada porque decía que en la escuela pública no aprendía bien, trabajé limpiando oficinas los fines de semana durante 1 año entero para pagar las mensualidades. Cada sacrificio lo hacía con alegría, sintiéndome orgullosa de poder darle oportunidades que yo nunca tuve. Pensaba que estaba construyendo no solo su futuro, sino también una relación sólida basada en amor y gratitud mutua. Creía que cuando fuera adulta entendería todo lo que había hecho por ella y me lo agradecería. Creía que seríamos comadres, confidentes, mejores amigas para toda la vida. Qué ingenua fui. El sol se estaba poniendo cuando doña Rosa tocó otra vez a mi puerta. Esta vez traía una olla de mole poblano que olía delicioso y una expresión preocupada en su rostro arrugado. María Guadalupe, vine a ver cómo sigues después de la visita de Esperanza. Se veía muy alterada cuando se fue. La invité a pasar y le serví un vaso grande de agua de horchata mientras ella ponía el mole en mi refrigerador. ¿Qué tal se tomó la noticia de la fundación?, me preguntó con curiosidad genuina. Doña Rosa había sido testigo silenciosa de mi vida durante 3 décadas. Había visto cómo crié a Esperanza sola después de la muerte de Jesús. Había escuchado mis preocupaciones sobre el dinero, mis desvelos cuando mi hija se enfermaba, mis celebraciones cuando tenía éxitos académicos. Si alguien podía entender mi decisión, era ella. Se puso furiosa Rosa. No entendía cómo yo podía donar nuestro dinero a extraños, como dijo.
Doña Rosa frunció el ceño. ¿Nuestro dinero? ¿Desde cuándo el dinero que te dejó tu esposo es de ella también? Exactamente lo que pensé. Durante todos estos años que ha estado casada, nunca preguntó sobre mi situación económica, nunca se ofreció a ayudarme con nada, nunca mostró interés en cómo me las arreglaba para vivir. Pero ahora que sabe que hay dinero involucrado, súbitamente se convierte en nuestro dinero. Nos quedamos en silencio por un momento, tomando horchata y escuchando los sonidos del atardecer en la colonia. Los niños jugando en la calle, los vendedores ambulantes gritando sus productos, las madres llamando a sus hijos para la cena. Sonidos que habían sido la banda sonora de mi vida durante décadas, pero que ahora escuchaba con oídos diferentes. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Rosa?, le pregunté finalmente. No es la ingratitud, aunque eso duele mucho. No es ni siquiera la humillación pública en su boda. Lo que más me duele es darme cuenta de que llevaba años interpretando mal nuestra relación. Yo pensaba que éramos cercanas, que mi opinión le importaba, que disfrutaba pasar tiempo conmigo. Pero ahora entiendo que todo este tiempo ella me estaba tolerando, aguantando mi presencia porque se sentía obligada. Doña Rosa negó con la cabeza tristemente. Ay, María Guadalupe, los hijos de ahora son muy diferentes a los de antes. Antes uno respetaba a los padres aunque no estuviera de acuerdo con ellos. Ahora creen que pueden tratarnos como estorbos. Pero es que no es solo falta de respeto, Rosa, es que realmente me ve como una carga. Cuando estaba hablando con sus amigos en la boda, su alivio era genuino. No estaba fingiendo para quedar bien. Estaba genuinamente contenta de que yo no hubiera aparecido. Esta realización me dolía más que cualquier grito o insulto directo. Al menos la crueldad abierta es honesta. Pero descubrir que durante años había estado viviendo en una ilusión de cariño mutuo era devastador. Esa noche, después de que doña Rosa se fue, me dediqué a revisar cada rincón de mi casa con ojos nuevos. Cada objeto me contaba una historia diferente ahora que sabía la verdad sobre los sentimientos de mi hija hacia mí. El marco con su foto de graduación universitaria ya no me llenaba de orgullo maternal, sino que me recordaba todas las veces que le pregunté sobre su carrera, y ella me contestó con monosílabos, como si mis preguntas fueran una molestia. El mantel bordado que había hecho para su primera casa ya no me parecía un regalo hermoso, sino un símbolo de mi necesidad de estar presente en su vida de maneras que ella claramente no deseaba. Los tuppers vacíos apilados en mi cocina, recipientes donde le había enviado comida casera durante años, ahora me parecían evidencia de mi negativa a aceptar que ella ya no quería que la cuidara como cuando era niña. Me senté en mi recámara frente al tocador donde guardaba mi joyero y abrí el cajón secreto donde tenía las pocas joyas que no había vendido para financiar los sueños de Esperanza. Un par de aretes de perlas, una pulsera de plata, un broche de oro en forma de mariposa que había pertenecido a mi madre. Piezas pequeñas, pero llenas de historia familiar. Durante años las había reservado pensando que algún día se las daría a Esperanza como herencia emocional, objetos que conectarían a las mujeres de nuestra familia a través de las generaciones. Ahora me preguntaba si ella las vería como tesoros familiares o simplemente como cosas viejas de las que tendría que deshacerse cuando yo muriera. El teléfono sonó a las 10 de la noche. Era Esperanza otra vez. Esta vez sí contesté, pero no con la ansiedad maternal de siempre. Contesté con la calma de alguien que ya había tomado todas las decisiones importantes. Mamá, necesitamos hablar con más calma. Miguel y yo queremos venir mañana para sentarnos contigo y resolver esto como familia. ¿Miguel quiere venir?, pregunté con curiosidad genuina. ¿Desde cuándo Miguel se involucra en mis asuntos financieros? Bueno, es que es mi esposo, mamá. Lo que me afecta a mí también lo afecta a él. Entiendo. Y cuando ustedes tomaron la decisión de desanimarme para no ir a la boda, ¿también lo consultaron con él? Silencio. Esperanza, me dijiste que estabas aliviada de que la vieja no hubiera aparecido. ¿También consultaste esa opinión con tu esposo? Mamá, por favor, no seas así. Estás tomando las cosas fuera de contexto. ¿Fuera de contexto? Esperanza, estabas en tu propia boda, rodeada de tus seres queridos, en uno de los días más felices de tu vida. En ese contexto, expresaste alivio por mi ausencia. No hay contexto más claro que ese. Otro silencio largo. Mira,
Mañana venimos a las 3 de la tarde. Por favor, piénsalo bien durante la noche. Esto no tiene que ser definitivo. Colgó sin esperar mi respuesta. No pude dormir esa noche, pero no por ansiedad o tristeza como había esperado. Mi mente estaba extrañamente activa, procesando décadas de pequeños detalles que ahora cobraban un significado completamente diferente. Recordé todas las veces que Esperanza había cambiado de tema cuando yo comenzaba a contar historias de mi juventud o de su infancia. Recordé su impaciencia cuando le pedía ayuda con la tecnología, como si enseñarle a su madre a usar el cajero automático fuera una carga pesada. Recordé cómo evitaba llevarme a eventos sociales de su trabajo o de su círculo de amigos, siempre con excusas sobre el tipo de gente que iba o el ambiente que no era apropiado para mí. Pero también recordé cosas buenas, momentos genuinos de conexión que no podían haber sido completamente fingidos. Las veces que llegaba de sorpresa con mi postre favorito, las llamadas espontáneas para preguntarme cómo estaba, los abrazos largos cuando se iba después de visitarme. ¿Esos momentos también habían sido actuación? ¿O existían dos Esperanzas? Una que genuinamente me quería pero se avergonzaba de ese amor, y otra que me veía como un obstáculo para la vida que quería vivir. A las 5 de la mañana me levanté y preparé café de olla con canela, como me había enseñado mi madre. Me senté en mi patio trasero a ver el amanecer y a pensar en todas las mujeres de mi familia que habían venido antes que yo. Mi bisabuela Concepción, que crió a 8 hijos sola después de que mi bisabuelo murió en la Revolución. Mi abuela Esperanza, por quien había nombrado a mi hija, que trabajó lavando ropa ajena para mandar a sus hijos a la escuela. Mi madre Guadalupe, que cosía hasta altas horas para comprarnos zapatos nuevos para la escuela. Todas ellas habían sido mujeres fuertes que habían priorizado a sus familias sobre sí mismas. Pero también habían sido mujeres que habían mantenido su dignidad intacta. Ninguna de ellas habría tolerado la falta de respeto que yo había estado normalizando durante años. Mientras tomaba mi café y veía cómo la ciudad despertaba lentamente, tuve una revelación importante. El problema no había sido solo la actitud de Esperanza hacia mí. El problema también había sido mi actitud hacia mí misma. Durante años había aceptado migajas de afecto como si fueran banquetes completos. Había interpretado tolerancia como amor, obligación como cariño genuino, presencia física como presencia emocional. Había tenido tanto miedo de perder a mi única hija que había permitido que nuestra relación se deteriorara hasta convertirse en algo unilateral y disfuncional. A las 9 de la mañana, antes de que llegaran las visitas programadas, fui al mercado de la colonia a comprar los ingredientes para hacer chiles en nogada. Era un platillo laborioso que normalmente preparaba solo para ocasiones muy especiales, pero tenía mis razones para hacerlo hoy. Quería mantener mis manos ocupadas mientras procesaba mis emociones, y también quería tener algo delicioso esperándome después de la conversación difícil que sabía que me esperaba. En el mercado, doña Carmen, la señora que vendía los chiles poblanos más frescos, me saludó con curiosidad. «María Guadalupe, ¿cómo estuvo la boda de Esperanza? No te vi ayer en misa». En mi colonia, las noticias viajan rápido, y la ausencia de la madre de la novia en misa del domingo siguiente a la boda había sido notada definitivamente. «Doña Carmen, la boda fue reveladora», le respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. A veces, uno descubre cosas sobre las personas que ama que preferiría no haber sabido. Ella asintió con sabiduría. «Ay, mija, eso pasa mucho con los hijos cuando se casan. Se olvidan de quién los crió». «Exactamente, doña Carmen. Pero uno también tiene que saber cuándo parar de recordárselos». Compré los ingredientes más frescos que pude encontrar. Chiles poblanos perfectos, nueces de Castilla, queso fresco, granadas rojas como rubíes. Mientras caminaba de regreso a casa con mis bolsas del mercado, me sentí como una mujer preparándose para una batalla. No una batalla para ganar el amor de mi hija, esa guerra ya la había perdido, sino una batalla para mantener mi propia dignidad intacta. De regreso en mi cocina, comencé el proceso laborioso de preparar los chiles en nogada. Asar los chiles, pelarlos cuidadosamente, quitarles las semillas, preparar el picadillo con carne molida, almendras, piñones, frutas, hacer la nogada cremosa con las nueces remojadas y peladas,
Cada paso requería paciencia y precisión, exactamente lo que mi mente necesitaba. Mientras cocinaba, reflexioné sobre la ironía de la situación. Durante años había cocinado los platillos favoritos de Esperanza. Había adaptado mis recetas a sus gustos. Había aprendido a hacer la comida que a ella le gustaba, aunque a mí no me emocionara tanto. Hoy estaba cocinando únicamente para mí, preparando el platillo que más me gustaba a mí, sin considerar para nada las preferencias de nadie más. Era una sensación extrañamente liberadora. A las 2:30 de la tarde, una hora antes de la visita programada, sonó el timbre. Era Esperanza, pero esta vez venía acompañada no solo de Miguel, sino también de una mujer mayor que no reconocí inmediatamente. Cuando abrí la puerta, mi hija me presentó a la desconocida con una sonrisa forzada. «Mamá, te presento a doña Guadalupe, la mamá de Miguel. Pensamos que sería bueno que ella estuviera presente en esta conversación». Habían traído refuerzos. Esperanza había decidido que necesitaba la presencia de otra figura materna para convencerme de cambiar de opinión. Era una estrategia astuta, debo admitirlo. Probablemente pensaron que yo me sentiría presionada a comportarme de manera más maternal y comprensiva en presencia de la suegra de mi hija. Pero lo que no sabían era que ya no me interesaba ser la madre perfecta que siempre dice que sí a todo. Los invité a pasar cortésmente y les ofrecí agua fresca de Jamaica. La cocina olía deliciosamente a chiles en nogada, y noté cómo Miguel aspiraba el aroma con aprecio. «Huele riquísimo, doña María Guadalupe. ¿Está haciendo chiles en nogada?» «Sí, Miguel. Es mi platillo favorito, aunque es laborioso de hacer». Nos sentamos en mi sala. Inmediatamente noté la dinámica que se había establecido. Esperanza se veía nerviosa. Miguel parecía incómodo. Y doña Guadalupe tenía la expresión de alguien que había venido con una misión específica. Estaba claro que los tres habían planeado esta conversación con anticipación. «Doña María Guadalupe», comenzó la suegra de mi hija con voz suave pero firme. «Esperanza me ha contado sobre la situación con su herencia y quería venir a hablar con usted de madre a madre». «Por supuesto, doña Guadalupe. ¿Qué le gustaría decirme?» «Bueno, como madre, entiendo que a veces nuestros hijos nos lastiman sin darse cuenta. Los jóvenes de ahora hablan sin pensar, dicen cosas que no sienten realmente. Pero eso no significa que debemos castigarlos de manera tan severa». «Interesante». Entonces Esperanza le había contado su versión de los eventos, probablemente minimizando sus palabras crueles y presentándose como víctima de una madre dramática e irracional. «¿Le contó Esperanza exactamente qué fue lo que escuché en su boda?», pregunté con curiosidad genuina. «Me dijo que hubo un malentendido, que usted interpretó mal algunas cosas que ella dijo cuando estaba nerviosa». Miré directamente a Esperanza. «¿Un malentendido? ¿Interpretación errónea?». Mi hija no pudo sostener mi mirada. «Mamá, ya te expliqué que estaba estresada». «Esperanza», la interrumpí con voz calmada. «Mira a doña Guadalupe a los ojos y repítele exactamente las palabras que dijiste sobre mí en tu boda. Palabra por palabra». El silencio que siguió fue ensordecedor. «Vamos, hija. Si fueron solo palabras dichas por estrés, si fueron malentendidos o interpretaciones erróneas, no debería darte pena repetirlas». Esperanza se puso roja como un jitomate maduro. Miguel intervino. «Doña María Guadalupe, creo que el punto es que todos podemos superarlo. Las familias se perdonan, ¿verdad?». «Miguel», le respondí con tranquilidad, «¿tú estabas presente cuando tu esposa expresó alivio porque yo no había aparecido a su boda?». «Bueno, yo... ¿Sí o no?». «Sí, estaba presente». «¿Y te pareció apropiado?». Miguel miró a Esperanza buscando ayuda, pero ella seguía sin poder levantar la vista. «Fue un momento difícil», murmuró finalmente. «¿Difícil para quién, Miguel? ¿Para ustedes, que estaban celebrando mi ausencia? ¿O para mí, que estaba siendo humillada públicamente sin saberlo?». Doña Guadalupe carraspeó incómoda. «Doña María Guadalupe, entiendo que se sienta lastimada, pero ¿no cree que esta reacción es un poco extrema? ¿Donar todo su patrimonio por unas palabras dichas en un momento de estrés?». Ahí estaba el punto clave. Para el resto del mundo, mi reacción parecía desproporcionada. Una madre normal habría llorado, se habría quejado, habría exigido una disculpa, pero habría perdonado eventualmente.
Una madre normal no habría reorganizado completamente su vida financiera en respuesta a una humillación pública. Pero yo ya no quería ser una madre normal. Doña Guadalupe, le respondí con la voz más serena que pude, permítame hacerle una pregunta. Si usted descubriera que su hijo ha estado hablando de usted como un estorbo durante años, que ha estado fingiendo cariño por obligación, que celebra cuando usted no está presente en los momentos importantes de su vida, ¿qué haría? Ella no tenía respuesta para eso, porque eso es lo que yo descubrí. No fueron palabras aisladas dichas por estrés. Fue la revelación de cómo mi hija realmente me percibe después de 68 años de amor incondicional de mi parte. Me levanté lentamente y caminé hacia la cocina. Los chiles en nogada están listos. ¿Les gustaría probar un poco antes de continuar esta conversación? Los 4 me siguieron hacia la cocina, donde serví el platillo que había preparado con tanto cariño para mí misma. Mientras comíamos en silencio incómodo, reflexioné sobre lo surreal de la situación. Ahí estaba yo, sirviendo comida deliciosa a las personas que habían venido a convencerme de que regalara mi autonomía financiera por el bien de mantener la paz familiar. Era, pensé mientras masticaba lentamente mi chile, en nogada perfecto, el último acto de servicio maternal que realizaría por obligación. A partir de ahora, toda mi generosidad sería voluntaria y merecida. Después de que terminamos de comer los chiles en nogada en un silencio que se espesaba con cada minuto, regresamos a la sala donde la tensión podía cortarse con cuchillo. Doña Guadalupe, la suegra de mi hija, se aclaró la garganta preparándose para lo que claramente había sido planeado como el argumento final que me haría cambiar de opinión. Doña María Guadalupe comenzó con voz maternal que pretendía ser persuasiva. He estado reflexionando sobre lo que me contó. Como madre, entiendo perfectamente su dolor, pero piénselo bien. ¿Realmente vale la pena destruir una familia por unas palabras dichas sin pensar? Sus ojos me miraban con la condescendencia típica de alguien que cree estar hablando con una persona que ha perdido la razón. ¿Destruir una familia? Repetí lentamente, saboreando la ironía de esas palabras. ¿Quién destruyó exactamente qué, doña Guadalupe? Esperanza se movió incómoda en su silla. Miguel miraba hacia el suelo como si fuera la cosa más fascinante del mundo. Era obvio que habían esperado que la presencia de una figura materna externa me haría más dócil, más dispuesta a ceder por el bien de la armonía familiar. Bueno, continuó doña Guadalupe, usted está castigando a Esperanza por un momento de debilidad. Los jóvenes a veces dicen cosas crueles cuando están bajo presión, pero eso no significa que no la amen. Me levanté lentamente y caminé hacia la repisa donde tenía mis fotografías familiares. Tomé una foto de Esperanza en su graduación universitaria y la sostuve en mis manos, observando esa sonrisa radiante que tanto me había emocionado hace 6 años. Doña Guadalupe, ¿usted cree que el amor verdadero se expresa celebrando la ausencia de la persona amada? No, pero ¿cree que el amor verdadero se expresa sintiendo alivio cuando esa persona no aparece en los momentos más importantes? Doña María Guadalupe, está tomando las cosas demasiado a pecho. ¿Cree que el amor verdadero se expresa llamando a su madre, pegajosa y controladora, delante de desconocidos? El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el ruido de la calle parecía haberse detenido. Volví a colocar la fotografía en su lugar y me dirigí directamente a Esperanza, que seguía evitando mi mirada. Hija, mírame a los ojos. Reluctantemente levantó la vista. Durante 28 años te he amado incondicionalmente. ¿Es verdad eso? Sí, mamá. Durante 28 años he sacrificado mis propios deseos para asegurarme de que tuvieras todo lo que necesitabas. ¿Es verdad eso? Sí. Durante 28 años he estado disponible cada vez que me has necesitado, sin importar la hora, sin importar mis propios planes. ¿Es verdad eso? Su voz se quebró ligeramente. Sí, mamá. Entonces explícame, Esperanza. ¿En qué momento exacto me convertí en el tipo de madre de la que hay que sentirse aliviado cuando no aparece? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero yo mantuve mi voz serena y mis ojos firmes en los suyos. Te voy a decir cuándo, hija. Me convertí en ese tipo de madre cuando decidiste que mi amor incondicional era algo que podías dar por sentado.
cuando comenzaste a ver mis gestos de cariño como obligaciones que yo tenía hacia ti en lugar de regalos que yo te daba voluntariamente. Miguel finalmente habló. Doña María Guadalupe, Esperanza está arrepentida. ¿No es suficiente? Volteé hacia él con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Miguel, ¿tú dirías que mi hija parece arrepentida por haberme lastimado o arrepentida por haber sido descubierta? Él abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido, porque hay una diferencia muy grande entre esas dos cosas. Doña Guadalupe hizo un último intento de mediación. Mire, doña María Guadalupe, todos los padres y madres pasamos por momentos difíciles con nuestros hijos. Es parte de la vida, pero al final del día, la familia es lo más importante que tenemos. Tiene razón, respondí calmadamente. La familia es lo más importante que tenemos. Por eso es tan importante no permitir que nos falten el respeto. Pero usted está siendo muy extrema. ¿Extrema? La interrumpí suavemente. Doña Guadalupe, permítame contarle lo que es extremo. Extremo es trabajar dobles turnos durante 15 años para pagarle la universidad a su hija. Extremo es vender las joyas de su propia madre para comprarle una computadora. Extremo es cancelar turnos extra, turnos que necesitaba desesperadamente para cuidar a su hija cuando tuvo el corazón roto. Eso es extremo. Caminé hacia la ventana y observé la calle donde había vivido durante 30 años. Decidir cómo usar mi propio dinero en mis últimos años de vida no es extremo. Es simple autodeterminación. Esperanza finalmente encontró su voz. Mamá, por favor, te prometo que las cosas van a cambiar. Voy a ser una mejor hija. Me volteé hacia ella lentamente. ¿Una mejor hija? Esperanza, ¿sabes cuál es el problema con esa promesa? Ella negó con la cabeza, llorando silenciosamente. El problema es que no deberías tener que prometerme ser una buena hija a los 28 años de edad. Eso es algo que debería surgir naturalmente de 28 años de amor recibido. El hecho de que tengas que prometérmelo ahora significa que durante años no lo has sido, y que solo ahora que hay dinero involucrado te interesa cambiar. Las palabras salieron de mi boca con una claridad que me sorprendió a mí misma. Durante décadas había evitado confrontaciones, había suavizado mis opiniones, había minimizado mis sentimientos para mantener la paz. Pero algo fundamental había cambiado en mí. Ya no tenía miedo de decir verdades incómodas. Además, continué, no quiero una hija que me trate bien por obligación o por interés. Quiero una hija que me trate bien porque genuinamente le importo. Y esa hija, lamentablemente, no eres tú. Miguel se puso de pie abruptamente. Esto es ridículo. Esperanza, vámonos. Tu mamá claramente no está siendo racional. Pero Esperanza no se movió. Se quedó sentada, llorando en silencio, procesando probablemente por primera vez en su vida adulta las consecuencias reales de sus acciones. No, Miguel, dije calmadamente. Esperanza se puede quedar si quiere, pero tú y doña Guadalupe pueden irse. Esta conversación es entre mi hija y yo. Doña Guadalupe se veía claramente ofendida. Doña María Guadalupe, vine aquí con las mejores intenciones. Y se lo agradezco. Pero las mejores intenciones no cambian los hechos. Los hechos son que su nuera ha estado faltándome el respeto durante años y que ustedes vinieron aquí esperando convencerme de que ignorara eso por el bien de mantener las apariencias familiares. Miguel tomó del brazo a su madre. Vámonos, mamá. Esperanza, te esperamos en el carro. Cuando se fueron, la casa se quedó en un silencio extraño. Solo estábamos Esperanza y yo, madre e hija, enfrentando finalmente la verdad desnuda de nuestra relación después de años de evitar conversaciones incómodas. ¿Por qué, Esperanza?, le pregunté cuando estuvimos solas. ¿Por qué llegaste a verme como un estorbo? Ella se limpió las lágrimas con la manga de su blusa y respiró profundamente antes de responder. No sé, mamá. Creo que me acostumbré tanto a que siempre estuvieras ahí que dejé de apreciar todo lo que hacías por mí. ¿Cuándo comenzaste a sentirte así? Honestamente, creo que cuando conocí a Miguel. Él venía de una familia donde los padres eran más distantes, donde no se involucraban tanto en la vida de los hijos adultos. Y comencé a pensar que tal vez esa era la manera normal, que tal vez tú eras demasiado presente. Era la primera vez que me daba una respuesta honesta en años. ¿Y nunca se te ocurrió hablar conmigo sobre eso?
¿Pedirme un poco más de espacio de manera respetuosa? Tenía miedo de lastimarte, pero también me gustaba la comodidad de tenerte siempre disponible. Era más fácil quejarme de ti con otras personas que confrontar la situación directamente. Su honestidad era dolorosa pero necesaria. Esperanza, ¿entiendes que cuando decidiste que era mejor que yo no fuera a tu boda, tomaste la decisión más cruel que una hija puede tomar con su madre? Sí, lo entiendo ahora. ¿Entiendes que durante meses me tuviste ayudándote con los preparativos, haciéndome creer que mi presencia era deseada, cuando en realidad estabas planeando excluirme? Sí. ¿Entiendes que eso no fue un error o un momento de debilidad, sino una traición planificada? El silencio se extendió por varios minutos. Finalmente, Esperanza levantó la vista y me miró directamente a los ojos por primera vez en la conversación. «Mamá, ¿hay algo que pueda hacer para arreglar esto?» Su pregunta me tomó por sorpresa. No porque no la esperara, sino porque sabía que mi respuesta la iba a lastimar profundamente. «No, Esperanza, no hay nada que puedas hacer para arreglar esto». «¿Nada?» «Nada, porque el daño no está en lo que hiciste en tu boda. El daño está en descubrir cómo realmente me ves después de tantos años de creer que teníamos una relación cercana y amorosa». Me senté en el sillón frente a ella, manteniendo una distancia física que reflejaba la distancia emocional que ahora existía entre nosotras. «Hija, si mañana comenzaras a tratarme maravillosamente, si me llamaras todos los días, si me invitaras a todas tus celebraciones, si me colmaras de atenciones, yo sabría que lo estás haciendo porque te arrepientes de haber perdido una herencia, no porque genuinamente te importo, y eso sería aún más doloroso que la indiferencia. Pero mamá, yo sí te quiero. Esperanza, hay diferentes tipos de querer. Está el querer que sientes por alguien porque te es útil, y está el querer que sientes por alguien porque esa persona enriquece tu vida simplemente existiendo. Durante años pensé que me querías del segundo modo, pero ahora sé que me querías del primero». Ella se quedó procesando mis palabras en silencio. «¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto?», continué. «Que yo misma contribuí a esta situación. Te enseñé que mi amor era incondicional sin enseñarte que mi respeto por ti dependía de cómo tú me trataras. Te di tanto sin esperar nada a cambio que nunca aprendiste a valorar lo que recibías». El sol comenzaba a ponerse, llenando mi sala con una luz dorada que hacía que todo pareciera irreal. Esperanza y yo habíamos estado conversando durante horas, pero por primera vez en años habíamos estado realmente comunicándonos en lugar de simplemente intercambiando palabras educadas. «Mamá, ¿qué va a pasar ahora?», me preguntó con voz pequeña. «Ahora vas a vivir tu vida y yo voy a vivir la mía. ¿Eso significa que nunca más vamos a tener una relación? Significa que vamos a tener la relación que tú elijas. Si decides que quieres conocer realmente a la mujer que soy, más allá de solo verme como tu madre proveedora, tal vez podamos construir algo nuevo. Pero va a tener que ser algo completamente diferente a lo que hemos tenido hasta ahora». «¿Y la fundación? ¿Es definitiva?» «Completamente definitiva. Mañana por la mañana voy a firmar los últimos documentos. Para el viernes, la Fundación Madres Dignas va a estar oficialmente establecida y operando». Esperanza asintió lentamente, finalmente aceptando que su madre no era la mujer maleable que había conocido durante 28 años. «¿Puedo preguntarte algo, mamá?» «Por supuesto. ¿Estás feliz con esta decisión?» La pregunta me tomó desprevenida porque nadie me había preguntado sobre mi felicidad en décadas. Siempre había sido sobre lo que otros necesitaban, querían o esperaban de mí. ¿Sabes qué, Esperanza? Sí, por primera vez en muchos años, soy completamente feliz con una decisión que he tomado. Me siento en paz conmigo misma. Aunque eso signifique perderme a mí. Hija, yo te perdí hace mucho tiempo, solo que no me había dado cuenta hasta ahora. Esas palabras nos dolieron a ambas, pero eran la verdad más pura que había salido de mi boca en años. Esperanza se levantó lentamente, como una mujer que había envejecido 10 años en una tarde. «Supongo que me voy. Supongo que sí». En la puerta se volteó una última vez. «Mamá, ¿hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme?» «Ya te perdoné, Esperanza. Pero perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa regresar a como eran las cosas antes». «¿Qué significa entonces?»
Significa que no te guardo rencor. Significa que te deseo felicidad en tu matrimonio y en tu vida. Pero también significa que ya no voy a permitir que me falten el respeto. Y ya no voy a pretender que las palabras crueles no importan cuando vienen de las personas que amamos. Después de que se fue, me quedé parada en mi puerta durante varios minutos, respirando el aire fresco de la tarde y sintiendo algo que no había sentido en años: la profunda satisfacción de haber defendido mi propia dignidad. Esa noche, por primera vez desde la boda, dormí profundamente. No me desperté preocupándome por Esperanza. No me pregunté si había llegado bien a su casa. No planifiqué qué cocinar para llevarle el fin de semana. Mi mente estaba completamente en paz, enfocada únicamente en mis propios planes para el futuro. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, me vestí con mi mejor traje, el azul marino con botones dorados que me hacía sentir poderosa, y me dirigí a la oficina del licenciado Ramírez para firmar los documentos finales de la fundación. El abogado me recibió con una sonrisa de aprobación. «Señora María Guadalupe, ¿cómo se siente el día antes de cambiar oficialmente su vida?» «Me siento libre, licenciado. Verdaderamente libre». Pasamos una hora revisando los detalles finales. La Fundación Madres Dignas tendría su sede en una oficina pequeña, pero digna en el centro de la ciudad. Yo sería la presidenta fundadora, con un salario modesto que me permitiría vivir cómodamente mientras me dedicaba a ayudar a otras mujeres en situaciones similares. El resto del dinero se usaría para proporcionar apoyo legal, psicológico y económico a madres que habían sido abandonadas o maltratadas por sus familias. ¿Ha pensado en cómo va a publicitar los servicios de la fundación?, me preguntó el licenciado. He pensado en dar una entrevista al periódico local. Creo que es importante que las mujeres de la comunidad sepan que no están solas si están pasando por experiencias similares. ¿No le preocupa la publicidad negativa? Su historia va a ser muy conocida en la colonia. Licenciado, durante 68 años he vivido mi vida tratando de evitar que la gente hable de mí. ¿Y sabe qué descubrí? Que de todos modos hablan. La diferencia es que ahora van a hablar de una mujer que se defendió, en lugar de hablar de una mujer que aguantó maltratos en silencio. Cuando terminamos de firmar todos los papeles, el licenciado me estrechó la mano con respeto genuino. Señora María Guadalupe, he trabajado con muchas personas en momentos de transición en sus vidas, pero pocas veces he visto a alguien tomar decisiones tan valientes y bien pensadas como las suyas. Gracias, licenciado. Aunque debo confesar que no me siento valiente. Solo me siento cansada de vivir la vida que otros esperaban que viviera. De regreso a casa, me detuve en el mercado para comprar ingredientes frescos para hacerme una comida deliciosa. Esta vez compré únicamente lo que a mí me gustaba: mole verde con pollo, tortillas hechas a mano, agua de tamarindo y flan de cajeta para el postre. No tuve que considerar los gustos de nadie más, no tuve que calcular porciones para invitados no invitados, no tuve que preguntarme si alguien más tenía antojo de algo diferente. Era la primera comida que compraba pensando únicamente en mi propio placer, y me sentí extrañamente giddy, como una niña pequeña que acaba de descubrir que puede comer dulces para el desayuno. En mi cocina, mientras preparaba mi comida favorita, reflexioné sobre todos los cambios que habían ocurrido en mi vida en menos de una semana. Había pasado de ser una madre dedicada, pero invisible, a ser una mujer independiente con un propósito claro. Había pasado de vivir para otros a vivir para mí misma. Había pasado de temer la soledad a celebrar la autonomía. Y lo más importante, había pasado de ser víctima de las circunstancias a ser arquitecta de mi propio destino. El teléfono sonó mientras comía mi mole verde. Era Esperanza. Esta vez contesté, pero no con la ansiedad maternal de antes. «Hola, Esperanza». «Mamá, vi en el periódico el anuncio sobre la fundación. ¿Ya es oficial?» «Completamente oficial. Mañana tengo mi primera cita con una señora que quiere contarme su historia». Hubo un silencio largo. «¿Mamá? ¿Sí? ¿Alguna vez vas a poder estar orgullosa de mí otra vez?» Su pregunta me tocó el corazón, pero no cambió mi resolución. «Esperanza, siempre voy a estar orgullosa de tus logros. Tienes una educación excelente, un trabajo estable, un matrimonio. Esas son cosas de las que cualquier madre puede estar orgullosa. Pero ¿orgullosa de mí como persona? Esa, hija, es una pregunta que solo tú puedes responder.
Yo no puedo estar orgullosa de alguien que no se respeta a sí misma lo suficiente como para respetar a otros. Cuando aprendas a tratarte a ti misma con dignidad, probablemente también aprendas a tratar a otros con dignidad. No entiendo. Esperanza. Una mujer que se respeta a sí misma no celebra la humillación de su propia madre, porque entiende que si permite eso, está enseñando al mundo que las mujeres mayores no merecen respeto. Y algún día, ella también será una mujer mayor. Después de colgar, terminé mi comida en perfecta paz, saboreando cada bocado como si fuera el primero de mi nueva vida, porque en muchas maneras lo era. 3 semanas después de firmar los documentos de la Fundación Madres Dignas, mi vida había tomado un rumbo completamente diferente. Cada mañana me levantaba con un propósito claro: ayudar a mujeres que habían pasado por experiencias similares a la mía. La pequeña oficina en el centro de la ciudad se había convertido en mi segundo hogar, un lugar donde las lágrimas de madres traicionadas se transformaban en planes de acción y esperanza renovada. Mi primera beneficiaria había sido doña Carmen, una señora de 72 años cuyos 3 hijos habían decidido que era momento de venderle su casa por su propio bien para meterla en un asilo. Con la ayuda de nuestro abogado, logramos detener la venta y establecer un fideicomiso que le garantizaba vivir en su hogar hasta su muerte natural. La expresión de alivio en su rostro, cuando firmamos los documentos, me recordó por qué había tomado la decisión correcta. Era viernes por la tarde, cuando escuché el timbre de mi casa sonar con insistencia. Al abrir la puerta, me encontré con Miguel parado en mi entrada, pero esta vez venía solo, sin Esperanza ni su madre. Se veía agotado, con ojeras profundas y una expresión de derrota que me sorprendió. «Doña María Guadalupe, ¿puedo hablar con usted?». Lo invité a pasar y le ofrecí agua de Jamaica. Nos sentamos en mi sala, donde apenas 3 semanas antes había tenido lugar la confrontación que cambió mi vida para siempre. «¿Cómo está Esperanza?», le pregunté, no por ansiedad maternal, sino por cortesía básica. «Ese es precisamente el problema», respondió Miguel, pasándose las manos por el cabello nerviosamente. «Doña María Guadalupe, Esperanza no está bien. Desde que usted estableció la fundación, ella ha estado diferente». «¿Diferente cómo?». «Está obsesionada con lo que pasó. Lee todos los días el artículo del periódico sobre la fundación. Ha estado investigando sobre otras organizaciones similares. No duerme bien, casi no come y constantemente está hablando sobre usted». Me quedé callada, esperando que continuara. Ayer me confesó algo que me dejó helado. Miguel respiró profundamente antes de continuar. Me dijo que durante años había estado avergonzada de usted, pero que ahora se da cuenta de que debería haber estado avergonzada de sí misma. Sus palabras me tocaron el corazón, pero mantuve mi expresión neutral. Me contó sobre todas las veces que usted vendió sus cosas para darle oportunidades. Me contó sobre los trabajos extras, sobre las noches sin dormir cuando ella estaba enferma, sobre todo lo que sacrificó para criarla sola. Y me dijo que durante años interpretó todo eso como presión y control, cuando en realidad era amor puro. Miguel se detuvo y me miró directamente a los ojos. «Doña María Guadalupe, mi esposa está destrozada, no por el dinero, sino por haber perdido a la única persona que la amó incondicionalmente durante toda su vida». «Miguel», le respondí calmadamente, «aprecio que vengas a contarme esto, pero ¿qué esperas que haga con esa información?». «No lo sé. Tal vez hablar con ella, darle una oportunidad de disculparse realmente». «¿Y tú qué opinas de todo esto?». Miguel bajó la vista, claramente incómodo. «Honestamente, doña María Guadalupe, al principio pensé que usted estaba exagerando. Pero después de vivir con Esperanza estas 3 semanas, viendo lo destrozada que está, empecé a entender que tal vez nosotros fuimos los que no entendimos la gravedad de lo que había pasado». «¿Nosotros?». «Sí. Yo también participé en esa conversación en la boda. Yo también expresé alivio por su ausencia. Y ahora me doy cuenta de que eso estuvo muy mal». Era la primera vez que Miguel asumía responsabilidad por su parte en la humillación. Eso me sorprendió gratamente. «Miguel, te voy a preguntar algo, y quiero que me contestes con honestidad total». «Por supuesto. Si yo no hubiera tenido dinero, si fuera realmente la viejita pobre que ustedes creían que era, ¿estarías aquí pidiéndome que perdone a tu esposa?».
El silencio que siguió fue elocuente. Exactamente, continué. El arrepentimiento de Esperanza llegó exactamente al mismo tiempo que el descubrimiento de mi situación económica. Eso no es coincidencia, Miguel. Eso es oportunismo disfrazado de remordimiento. Pero doña María Guadalupe, ¿no cree que las personas pueden cambiar genuinamente? Por supuesto que pueden cambiar, pero el cambio genuino toma tiempo y se demuestra con acciones, no con palabras desesperadas cuando se pierden beneficios económicos. Miguel se quedó conmigo durante 1 hora más, contándome sobre los cambios que había observado en Esperanza. Según él, mi hija había comenzado a llamar a otras madres de su edad para preguntarles sobre sus relaciones con sus propias madres. Había empezado a leer libros sobre relaciones familiares. Había incluso ido a la iglesia para hablar con el padre Alejandro sobre perdón y reconciliación. ¿Sabes qué me parece interesante de todo eso, Miguel?, le dije cuando terminó su relato. ¿Qué? Que Esperanza está haciendo todo ese trabajo de introspección y crecimiento personal, pero no me ha contactado directamente ni una sola vez. Es que tiene miedo de que usted la rechace. ¿Y no se le ha ocurrido que tal vez el primer paso para una reconciliación genuina sería enfrentar ese miedo y arriesgarse al rechazo? Miguel no tenía respuesta para eso. Miguel, durante 28 años, yo fui la que siempre dio el primer paso, la que siempre buscó el diálogo, la que siempre extendió la mano. Si Esperanza realmente quiere una relación diferente conmigo, va a tener que aprender a dar ella el primer paso también. Cuando Miguel se fue, me quedé reflexionando sobre la conversación. Por un lado, me alegraba saber que Esperanza finalmente estaba entendiendo la magnitud de sus acciones. Por otro lado, me preocupaba que su aparente crecimiento fuera motivado por la pérdida económica más que por un genuino despertar de conciencia. Esa noche, mientras preparaba mi cena tranquilamente, sonó mi teléfono. Era doña Rosa, emocionada con noticias del barrio. «María Guadalupe, ¿ya te enteraste? La historia de tu fundación salió en el periódico nacional. Eres famosa». Efectivamente, un periodista de la Ciudad de México había leído el artículo local sobre Madres Dignas y había decidido hacer un reportaje más amplio sobre el fenómeno de madres mayores que eran maltratadas por sus familias. Mi historia se había convertido en el ejemplo principal del artículo. ¿Y sabes qué más?, continuó doña Rosa emocionada. Ya llegaron 5 mujeres más pidiendo ayuda de la fundación. Vienen de otros estados. Esa información me llenó de una satisfacción profunda. Mi dolor personal se había transformado en algo útil para otras mujeres. Mi humillación se había convertido en empoderamiento para madres en situaciones similares. 2 días después, domingo por la mañana, mientras desayunaba tranquilamente en mi patio trasero, escuché que alguien tocaba suavemente a mi puerta. No era el toque desesperado de las semanas anteriores, sino algo más tímido, más humilde. Era Esperanza. Venía sola, vestida sencillamente, sin maquillaje, con los ojos rojos pero determinados. «Mamá», me dijo cuando abrí la puerta, «no vengo a pedirte que cambies la fundación. No vengo a pedirte dinero. No vengo a pedirte que regreses las cosas a como eran antes. Solo vengo a pedirte perdón, sin esperar nada a cambio». La invité a pasar. Le ofrecí café y nos sentamos en mi cocina, donde habíamos compartido miles de conversaciones durante su infancia y adolescencia. «He estado leyendo sobre la fundación», me dijo, «sobre las mujeres que estás ayudando, y me di cuenta de que convertiste mi crueldad en algo hermoso para otras personas. ¿Y cómo te hace sentir eso?» Orgullosa y avergonzada al mismo tiempo. Orgullosa porque mi mamá es una mujer extraordinaria que transforma dolor en propósito. Avergonzada porque fui yo quien causó ese dolor. Sus palabras sonaban diferentes esta vez, menos desesperadas, más reflexivas. «Esperanza, ¿qué esperas de esta conversación?» «Nada, mamá, absolutamente nada. Solo quería que supieras que finalmente entiendo quién eres realmente y que lamento profundamente haber tardado 28 años en darme cuenta. ¿Y si te dijera que no puedo perdonarte? Lo entendería perfectamente y seguiría trabajando en ser una mejor persona, no para recuperar tu amor, sino porque me di cuenta de que eso es lo que debo hacer». Por primera vez en años, vi a mi hija como la mujer madura que debería haber sido desde hace tiempo. «Esperanza», le dije finalmente,
Yo ya te perdoné hace semanas, pero el perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Lo sé, mamá. ¿Qué significa para ti una relación nueva conmigo? Significa conocerte realmente como la mujer que eres, no solo como mi proveedora de cuidados. Significa respetarte como la persona extraordinaria que eres. Significa valorar tu tiempo y tu compañía como los regalos que siempre fueron. Terminamos nuestro café en un silencio más cómodo que cualquier conversación que habíamos tenido en años. Cuando se levantó para irse, me dijo: «Mamá, sé que este proceso va a tomar tiempo, pero quiero que sepas que voy a trabajar para merecerte como madre, en lugar de dar por sentado que te merezco simplemente por ser tu hija». Después de que se fue, me quedé sentada en mi cocina, reflexionando sobre los cambios extraordinarios que habían ocurrido en nuestras vidas en menos de un mes. Había perdido a una hija que me tomaba por sentado, pero tal vez, con tiempo y trabajo, podría ganar una hija que me valorara genuinamente. Era un comienzo pequeño, pero era un comienzo. 6 meses después, mi nueva rutina se había convertido en una fuente inesperada de paz profunda. Cada mañana despierto a las 6, no porque alguien me necesite urgentemente, sino porque genuinamente disfruto las primeras horas del día cuando el mundo está silencioso y lleno de posibilidades. Preparo mi café de olla con canela exactamente como me gusta, fuerte y aromático, sin calcular cuántas tazas necesitan otros o qué tipo de endulzante prefieren. Dedico 2 horas diarias a cuidar mi jardín, plantando flores que elijo simplemente porque me traen alegría. Claveles rojos, rosas blancas, hierbabuena que llena el aire matutino con su frescura. Las plantas responden a mi cuidado sin críticas, sin ingratitud, sin dar mis atenciones por sentado. Existe una honestidad hermosa en la manera como una flor florece cuando la riegas con amor, una lección que me tomó 68 años aprender completamente. 4 días a la semana trabajo en la oficina de Madres Dignas. Ver a otras mujeres reconstruyendo sus vidas después del abandono familiar me recuerda constantemente que mi experiencia, aunque dolorosa, no fue única. Existe una hermandad silenciosa de madres que descubrieron que el amor incondicional no siempre es correspondido con respeto básico. Doña Carmen ahora ayuda como voluntaria, contando su historia a mujeres recién llegadas. Su fortaleza me inspira todos los días. La fundación ha crecido más allá de mis expectativas más optimistas. Recibimos casos de toda la República Mexicana, mujeres cuyos hijos las han estafado, madres que han sido expulsadas de sus propias casas, abuelas que han sido separadas de sus nietos por conflictos familiares. Cada historia me confirma que tomé la decisión correcta al transformar mi dolor personal en acción social significativa. Esperanza ha intentado acercamientos graduales durante estos meses. No las visitas desesperadas de las primeras semanas, sino aproximaciones más maduras y reflexivas. Me llama cada domingo por la tarde, conversaciones cortas donde me cuenta sobre su trabajo, sus pensamientos, pequeños eventos de su vida cotidiana. No me pide consejos dramáticos ni busca mi aprobación para decisiones importantes. Simplemente comparte, como lo haría una amiga adulta con otra. El mes pasado me invitó a almorzar en un restaurante tranquilo del centro. Llegó puntual, vestida sencillamente, con flores del mercado, claveles rojos, mis favoritos, que había recordado después de tantos años. Durante 2 horas conversamos sobre libros, sobre los cambios en el barrio, sobre las noticias nacionales. Habló poco sobre sí misma y mucho sobre cosas que genuinamente parecían interesarle de mi vida actual. Cuando nos despedimos me dijo: «Mamá, sé que este proceso va a tomar años, no meses. Pero quiero que sepas que estoy aprendiendo a conocer a la mujer extraordinaria que siempre fuiste, más allá de solo verte como mi madre proveedor». Sus palabras sonaron diferentes, menos ensayadas, más auténticas. No he tomado decisiones definitivas sobre nuestro futuro. Algunas heridas necesitan tiempo para sanar completamente, y algunas relaciones necesitan reconstruirse desde cimientos completamente nuevos. Pero por primera vez en años, siento que tal vez, podríamos construir algo genuino entre nosotras. Ayer, mientras revisaba fotografías viejas que había guardado en una caja durante décadas, encontré una carta que Jesús me escribió poco antes de su muerte. La había olvidado completamente, escondida entre papeles importantes. María Guadalupe, decía la carta, si algún día te sientes invisible o subvalorada,
recuerda que tu bondad es un regalo que no todas las personas merecen recibir. No tengas miedo de guardarlo para quienes realmente lo aprecien. Guardé la carta contra mi pecho y sonreí, recordando la sabiduría silenciosa de mi esposo. Él había entendido, incluso antes que yo misma, que el amor propio a veces requiere establecer límites firmes con las personas que más amamos. Algunas memorias son tesoros que debemos proteger de la ingratitud del presente. Algunas relaciones merecen segundas oportunidades, pero solamente bajo términos completamente nuevos. Y algunas decisiones, por dolorosas que sean inicialmente, nos liberan para convertirnos en las mujeres que siempre estuvimos destinadas a ser. Esta mañana, doña Rosa vino a visitarme con noticias emocionantes. Su propia hija, inspirada por mi historia, había comenzado a llamarla más frecuentemente y a incluirla en planes familiares importantes. Tu valentía inspiró a mi Elena a reflexionar sobre cómo me trataba. Me dijo con lágrimas de gratitud: nunca pensé que tu dolor pudiera convertirse en bendición para otras familias. Sus palabras me confirmaron algo que había sospechado durante meses. Mi decisión de defenderme había tenido ondas expansivas que tocaron vidas que ni siquiera conocía. ¿Cuántas mujeres habían leído mi historia en el periódico y habían decidido que ellas también merecían respeto? ¿Cuántas hijas habían reflexionado sobre sus propias relaciones con sus madres, después de ver las consecuencias de dar el amor filial por sentado? Al atardecer, me siento en mi patio trasero con una taza de té de manzanilla, observando las flores que planté con mis propias manos, escuchando los sonidos tranquilos de un barrio que ahora me ve como la mujer que se defendió, no como la víctima que aguantó en silencio. El aire huele a jazmín y a posibilidades nuevas. Mi corazón está en paz con las decisiones que tomé. Mi mente está clara sobre el camino que elegí. Mi alma está satisfecha con la mujer en que me convertí. Algunas personas dirán que fui demasiado severa, que las familias deben perdonar y olvidar sin importar las circunstancias. Pero yo aprendí que perdonar no significa tolerar, y que amar a alguien no significa permitir que te falten el respeto. A veces, el mayor recomezo es el silencio que una elige mantener hasta que las otras personas aprendan a valorar su voz. A veces, la mayor lección de amor que puedes enseñar es mostrar que tu amor tiene límites y que tu dignidad no está en venta. A veces, la decisión más maternal que puedes tomar es enseñarle a tu hija adulta que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando vienen del corazón de alguien que las ama incondicionalmente. Y a veces, la única manera de recuperar tu propia vida es arriesgarse a perder la vida que otros esperaban que vivieras para ellos. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde están viendo esto? Comenten abajo.